que se usa para conmemorar a aquellos que nos han precedido. Esta fiesta o esta conmemoración tiene un tono distinto dependiendo de qué país, de qué continente estemos hablando. Pero es que en particular en México, en Venezuela, en algunas regiones tiene unas particularidades la celebración o lo que se hace, las actividades tradicionales que se hacen hoy. Pero es que México tiene una riqueza increíble. De esto vamos a conversar con nuestros invitados. Nos acompañan en el estudio Ismael Hernández, encargado cultural de la Embajada de México en Venezuela, y Patricio Romeo, historiador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México. Gracias por aceptar la invitación. Y en primer lugar, ¿por qué es tan particular la celebración del Día de los Muertos en México? Hola, buenos días, Esther. Un saludo a toda la audiencia de Unión Radio. Primero, mil gracias por la invitación. Nos honra mucho estar aquí y poder compartir con ustedes nuestras tradiciones, nuestras costumbres como país. La fiesta de Día de Muertos en México es muy particular porque es una especie de síntesis cultural de herencias europeas que las tenemos a través de la conquista española, de herencias indígenas, incluso en algunas zonas de herencias afro, en la costa de Guerrero, por ejemplo. Y también ha sido la fiesta de Día de Muertos, alrededor de la cual han desarrollado algunos artistas algunas de sus obras más emblemáticas. Es decir, la fiesta de Día de Muertos, por su colorido, por su belleza, ha inspirado a muchos artistas que han realizado obras de fama mundial que a su vez han repercutido en la propia estética y en la propia iconografía, digamos, de esta fiesta. Entonces, digamos que el Día de Muertos es una especie de síntesis cultural muy representativa de nuestro país. Pero además que detrás hay una concepción de lo que es la muerte. Y yo creo que ahí es donde quizás es más característico, no solamente en México quizás destaca, porque además ha causado notoriedad mundial la forma en que se celebra el Día de los Muertos en México, pero que también en otras partes del continente tiene que ver con una concepción distinta de la muerte, de la relación con los fallecidos y sus familiares. Es decir, hay un cambio, digamos, allí muy importante con respecto a las tradiciones cristianas o judeocristianas europeas, ¿no? Quisiera tu opinión, Patricio, al respecto. Sí. Bueno, buenos días, Esther, y un saludo a toda la audiencia de Unión Radio. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues en México esta fiesta tiene, yo he puesto énfasis en que tiene que ver con la espiritualidad y con la identidad también, ¿no?, de la gente en México. Ahorita, como comentaba Ismael, es una fiesta en la que pues están superpuestas o combinados herencias culturales que vienen tanto de Europa, Asia, como de los pueblos mesoamericanos principalmente, ¿no?, que son las culturas que habitaban el territorio mexicano antes de la colonización, y que en este proceso de cristianización, de evangelización que se da desde el siglo XVI, ¿no?, si bien adoptan, ¿no?, el cristianismo como una religión que les fue impuesta, en este proceso pues van intercalando, insertando elementos de su propia visión del mundo, del cosmos, ¿no?, la cosmovisión, como se le llama. Y parte de esto es esta visión de la muerte como parte de un ciclo, ¿no? En el pensamiento de estas culturas mesoamericanas se concibe que todo el universo funciona a partir de la rotación entre principios que son opuestos complementarios. Entonces, sí viene la muerte y la vida, pero la muerte engendra la vida y la vida conduce a la muerte. Entonces, esta tradición tiene que ver con honrar la memoria de los difuntos, de las personas que ya fallecieron. Porque no se han ido. No se han ido. La creencia pues es que vuelven, ¿no?, en estas fechas, ¿no?, que las ánimas, ¿no?, las almas, ya usando este término ya de origen judeo-cristiano. Que ahí es donde quizás hay el mayor contraste con la concepción judeo-cristiana de la muerte y la resurrección, porque en el cristianismo pues la persona que muere va a un sitio, va al cielo, va al infierno, va al purgatorio, pero no hay esa conexión. Pues lo interesante es que en las tradiciones
populares, digamos, de la Edad Media, sí se creía que las almas del purgatorio se les daba permiso, ¿no?, de volver en el Día de Todos los Santos, ¿no?, el Día de los Finados, ¿no?, que es el 2 de noviembre. Pero esto era una creencia popular, ¿no? No era algo que la iglesia promoviera, pero lo toleraba porque dicen, bueno, vamos a dar esta posibilidad para que la gente no se aleje de la iglesia, ¿no? Y bueno, estas tradiciones y creencias llegan a México, ¿no?, entonces a la Nueva España, y se combinan, ¿no?, con el pensamiento de los pueblos mesoamericanos. Y aquí la concepción es que los muertos siguen formando parte de la comunidad y además estando en el otro mundo, en el más allá, en el inframundo, también trabajan, ¿no? O sea, colaboran con los vivos, ¿no? Son desde su espacio, desde su lugar. Y las ofrendas que se les colocan en los panteones o en las casas, pues son la forma de agradecerles, ¿no?, de retribuir, porque también colaboraron sobre todo en las labores agrícolas, ¿no? Digamos que en el contexto, pues, de muchas comunidades indígenas en México, esta fiesta de los muertos, pues coincide con el tiempo de la cosecha, ¿no? Entonces, más o menos por estas fechas está ya levantando el maíz que se sembró durante la temporada de lluvias, ¿no?, que va terminando también por estas fechas en buena parte de México, y se coloca la ofrenda para agradecerle a los difuntos que colaboraron, pues, que también intervinieron atrayendo la lluvia, atrayendo el agua, la fertilidad de la tierra, ¿no?, ahuyentando las plagas, etcétera. Fíjate que hermosa es el contexto. Yo quería antes de decir que nos tienen preparado, porque sé que por allí hay algunas actividades que han preparado la Embajada de México en Venezuela junto con el Ministerio de la Cultura. Entiendo que hay una serie de actividades. Quería como que pudiéramos hacer esta contextualización, porque quizás Venezuela es distinto y también hay algunos espacios donde ese sincretismo entre las culturas indígenas, africanas y españolas dio como resultado algunas fiestas que hoy y una concepción, pero que no llega a ser esta que estamos conversando, en la que no solamente hay una conexión permanente entre los vivos y los muertos, sino además el agradecimiento por el apoyo también en las labores, ¿no? Ismael, cuéntanos qué han organizado para este día hoy. Para hoy viernes. Bueno, primero comentar que según la tradición, el Día de Muertos en realidad son dos. El 1 de noviembre, según la tradición, nos visitan las almas, los espíritus de los niños fallecidos, y el 2 de noviembre de los adultos. Entonces, Día de Muertos es 1 y 2 de noviembre. Hoy, 1 de noviembre... El Santoral Católico es el Día de Todos los Muertos el 1, el Día de Todos los Santos el 2. Todos los santos y fieles difuntos. Exactamente. El día de hoy tenemos muchas actividades. A las 2 de la tarde tenemos actividades infantiles en PDVSA La Estancia. Tenemos cuentacuentos relativos a esta festividad. Vamos a tener una actividad de pintacaritas, de elaboración de manualidades relativas al Día de Muertos, que es muy colorido siempre, eso es lo que llama la atención, manualidades con papel. Entonces, esto va a ser hoy a las 2 en PDVSA La Estancia, que está en Altamira, es totalmente gratuito. A las 4 va a dar una conferencia el profesor Romeo en Lagán, una conferencia sobre el Día de Muertos como resistencia cultural, los orígenes de la tradición. Y a las 6 de la tarde en la Plaza de la Juventud hay la proyección de una película y también está el montaje de una ofrenda, y digamos que se va a inaugurar la ofrenda. Para el sábado 2 de noviembre, el día de mañana, a las 10 en el Museo Alejandro Otero, vamos a tener danza mexicana, un poco de música mexicana también. Va a haber una presentación de el acatompo y la llora, de los cariñas, que son tradiciones indígenas nuestras, mortuorias. Y la idea es precisamente enlazar y rescatar y darle toda la relevancia a estas costumbres nuestras, me refiero a nuestras de nuestra América, relativas al culto a los muertos. Y también finalmente en el museo se va a inaugurar una obra artesanal que es un tapete. Es un tapete elaborado con semillas, es un tapete elaborado con acerrín pintado, y forma unas figuras que realmente les va a encantar. Es un trabajo
muy detallado. De hecho, Patricio y yo estuvimos ayer ahí colaborando porque es una obra colectiva, es una obra muy grande que requiere muchas manos. No se ha hecho hasta ahora una obra así en Venezuela. Y también la idea es compartirlo. Se contó con la colaboración de algunos artesanos venezolanos para que la técnica se quede acá y se use, se reproduzca. Y finalmente, sábado, domingo, lunes y martes a las 4 de la tarde en el CELARG, en conjunto con la Cinemateca. El CELARG allá aquí en la avenida Altamira. La Altamira, exacto. Tenemos un ciclo de cine. Muy cerca de aquí, por cierto. Así es. Sí. Sábado, domingo, lunes y martes, ciclo de cine a las 4 de la tarde de películas y cortometrajes relativos a la muerte y el Día de Muertos. Tenemos una programación muy completa con el apoyo de Ministerio de Cultura, Ministerio de los Pueblos Indígenas, PDVSA La Estancia. Es una cooperación con varias dependencias y oficinas del gobierno venezolano, con lo cual estamos muy agradecidos. No, y nosotros que teníamos la oportunidad de compartir de primera mano lo que significa esta celebración, que bien lo decía antes, es en muchas partes de Venezuela y del continente hay este sincretismo entre las culturas que permitió surgir formas particulares de celebrar este día, pero la de México quizás es la más vistosa y no sé si por eso la más conocida, porque creo que, bueno, cuando la industria cultural trata de capturar alguna de nuestras tradiciones, pues muchas veces la desdibuja. Sí, justamente nuestra intención, nuestro cometido es mostrar la tradición, digamos, en su manera más auténtica, no caricaturizada por la industria cultural. Uh-huh. Y precisamente por eso, más allá de la ofrenda, que es muy vistosa, que es muy espectacular, la intención fue que viniera el profesor Patricio a contarnos, él que es un especialista en esta fiesta. Sí, a esto me refería un poco cuando hablaba al principio acerca de que tiene que ver también con la identidad, porque pues esta fiesta que, digamos, como tal se conforma, se construye durante el periodo colonial, ¿no? Con la adaptación que hacen los pueblos indígenas, ¿no? del cristianismo, se conserva, digamos, con esta forma más ceremonial, espiritual dentro de las comunidades indígenas, y en las ciudades va adoptando una forma, digamos, más laica, más bien festiva, ¿no? Como alegre, ¿no? De diversión, ¿no? Y en un momento en que México está a mediados del siglo XX, ¿no? Buscando pues proyectar esta imagen de una identidad propia, ¿no? Volviendo como a las raíces, ¿no? El mismo Estado mexicano en los años 40 más o menos promueve, entre muchas otras tradiciones locales, ¿no? De diferentes regiones del país, promueve mucho el Día de Muertos, ya como una fiesta, digamos, casi nacional, ¿no? Como una parte de esta imagen de México, ¿no? De este México que reasume su identidad indígena, ¿no? Después de un periodo en el que se había volteado mucho hacia Europa, hacia Francia. Y que, ¿no? Entiendo que también para la diáspora mexicana, para la migración mexicana, sobre todo en los Estados Unidos, donde hay millones de mexicanos ya de tercera y cuarta generación, es una forma de mantenerse conectado con la cultura originaria, ¿no? Sí, por esta cuestión de que se ha convertido en un elemento de identidad y pues durante todo el siglo XX se fue fortaleciendo, ¿no? Incluso entre grupos sociales, ¿no? Que habían abandonado, descuidado estas tradiciones, recientemente pues la han como retomado, ¿no? Reasumido como pues parte de una identidad ya nacional, ¿no? Como parte de algo, sobre todo en el exterior, ¿no? Es algo que te identifica como mexicano, ¿no? Bueno, y es un tema que creo que vale la pena debatir desde la perspectiva de lo que significa que una tradición nos conecte con lo que somos, con lo que han sido nuestros padres, con nuestros orígenes, nuestras raíces, y más allá del tema religioso, porque yo estoy segura que quizás algunos católicos, sobre todo católicos que me están oyendo, pues estarán escandalizados de lo que estamos diciendo, pero yo creo que hay que desapegarse un poco con el respeto que merecen las creencias de todos y de todas, pero que ciertamente los pueblos van haciendo su propia creación, y eso es lo que nos mantiene conectados y nos hace sentir que somos lo que somos.
Yo les quiero agradecer infinitamente que nos se hayan tomado el tiempo. Ismael Hernández, encargado cultural de la Embajada de México en Venezuela, Patricio Romeo, historiador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México, que hoy va a estar dando algunas conferencias, algunas líneas sobre este tema que creo que nos interesa a todos y donde los pueblos muestran más lo que son. Vamos a tener oportunidad de ver varias de las tradiciones importantes de México. Y en estos minutos finales no podemos dejar por fuera nuestros amigos